Antes de exhalar su último aliento, ella dejó escapar un susurro que nadie supo colocar en el mundo real. Habló de un hombre de cabello dorado y de un imperio que se partiría en dos, no con un estruendo repentino, sino con una grieta lenta, silenciosa, imposible de detener una vez que empieza. Quienes estaban a su lado creyeron que era una imagen más, una de esas frases que se dicen cuando el cuerpo ya está lejos y la mente parece caminar por otros pasillos. Pero lo inquietante no fue la frase en sí, sino el modo en que, con el paso de los años, esa frase comenzó a parecerse demasiado a la época que hoy vivimos. Bienvenido a Pisco Misterio, el lugar donde lo improbable se examina con calma y donde los relatos del pasado se vuelven una linterna para mirar el presente sin parpadear. Porque lo que vas a escuchar no es un simple cuento para asustar, ni una noticia disfrazada. Es una pregunta abierta, una investigación narrativa, una forma de juntar piezas dispersas y comprobar si, detrás del ruido del mundo, existe un patrón que se repite. En enero de 2026, el nombre de Donald Trump vuelve a ocupar titulares como si el tiempo hubiese dado un giro completo sobre sí mismo. Estados Unidos atraviesa una etapa de tensión interna tan densa que hasta las conversaciones más pequeñas parecen cargadas de electricidad. Y fuera de sus fronteras, el tablero internacional se siente menos estable, como si cada movimiento tuviera el potencial de desencadenar otros 10. En medio de ese clima, resurge una figura que lleva décadas flotando entre la fascinación y la duda, una anciana búlgara, ciega, famosa por sus visiones y también famosa por el misterio que las rodea. A ella se le atribuyen frases, símbolos, advertencias. Y, sobre todo, se le atribuye una idea, que ciertos años no son solo fechas, sino puertas. Si lo que acabas de oír ya te ha activado esa sensación rara de esto encaja demasiado, suscríbete ahora mismo a Pisco Misterio, activa la campanita y déjame un comentario contándome si tú también notas que el mundo lleva un tiempo caminando como al borde de algo. Porque, si la historia se cuenta bien, lo verdaderamente perturbador no es la profecía, sino la coincidencia repetida. Y cuando una coincidencia se repite demasiado, deja de sentirse casual. La mujer de la que hablamos fue conocida como Baba Vanga. Su nombre completo aparece de varias maneras según la fuente, pero lo esencial es que nació a principios del siglo XX y vivió la mayor parte de su vida en Bulgaria, en un entorno modesto, rural, lejos de los centros de poder. Se dice que quedó ciega siendo niña, tras un accidente relacionado con una tormenta, y que a partir de entonces comenzó a percibir cosas que, para quienes la rodeaban, no tenían explicación. Su figura se volvió tan popular en la región que, con los años, gente de todos los perfiles fue a verla. Personas desesperadas, curiosos, funcionarios, familias que buscaban noticias de alguien, individuos que querían una respuesta que el mundo normal no podía dar. Aquí hay que detenerse un segundo, porque este canal no te va a vender certezas fáciles. Baba Vanga es un fenómeno cultural y, alrededor de ella, hay capas y capas de relatos repetidos, ampliados, transformados. Algunas historias sobre aciertos se publicaron después de los acontecimientos, otras aparecen en compilaciones sin fuente original clara, y muchas frases se atribuyen por tradición oral. Aún así, hay algo imposible de negar: su nombre se ha mantenido vivo durante décadas, y cada vez que el mundo entra en una fase de ansiedad colectiva, su sombra reaparece. Ahora bien, supongamos que, entre todo el humo, existen chispas. Supongamos que, entre frases alteradas y mitos populares, sí hay un núcleo que merece ser observado, símbolos repetidos, advertencias que apuntan más a tendencias que a fechas exactas. Eso, de hecho, encaja con la forma en que muchas personas describen su estilo. No hablaba como un notario del futuro, sino como alguien que veía imágenes y trataba de traducirlas a palabras. Y cuando traduces una imagen, inevitablemente dejas espacio para interpretación. Dicen que, en sus últimos años, mencionó a un líder occidental que volvería cuando muchos pensaban que ya no volvería, y que ese regreso sería más arriesgado, más tenso, más lleno de fuerzas contrarias. No solo oposición política, sino algo más parecido a una presión ambiental, como si el contexto del mundo estuviera más inestable que antes. El problema de estas frases es obvio, suenan tan generales que cualquiera podría encajarlas. Pero lo escalofriante aparece cuando, además del tono general, se repiten detalles simbólicos y escenarios concretos: división interna, choque de potencias, un evento desde arriba, revelaciones que empujan a la gente a dudar de lo que considera real. Y ahí entra la imagen del hombre de cabello dorado. No necesitamos convertirlo en un personaje sobrenatural para entender el poder de un símbolo. El cabello distintivo no sería el punto,
sino lo que representa, una figura que despierta devoción y rechazo con la misma intensidad, una figura que no pasa por el centro templado de la política, sino por los extremos emocionales. Una figura que, más que unir, obliga a todos a mirarse al espejo. Y si algo caracteriza a Estados Unidos en este 2026 es precisamente eso, la sensación de que el país se mira al espejo y no se reconoce. Observa el lenguaje cotidiano. La gente ya no discute solo políticas públicas. Discute realidades. Discute qué ocurrió y qué no ocurrió. Discute quién está mintiendo y quién dice la verdad, pero lo hace desde universos informativos diferentes, como si vivieran en dos países superpuestos. Una misma noticia provoca dos interpretaciones opuestas y cada una se siente moralmente indiscutible para quien la sostiene. La confianza se ha erosionado tanto que incluso la idea de hecho parece frágil. En este escenario, no hace falta que una profecía te diga habrá división. La división se ve. Se nota en familias que evitan ciertos temas, en amistades que se enfrían, en comunidades que se ordenan por bandos, en redes sociales que premian el grito por encima del matiz. Lo inquietante es cuando esa división deja de ser una consecuencia y pasa a ser un combustible. Porque cuando la división se convierte en identidad, cualquier reconciliación parece una traición. Y ahí es cuando una nación entra en terreno peligroso, no porque inevitablemente se rompa, sino porque empieza a preferir la ruptura antes que la complejidad. A Baba Vanga se le atribuye una frase que, traducida de 1000 formas, suele apuntar a algo así: la gran tierra se partirá más. Quizá nunca lo dijo con esas palabras exactas. Pero la idea, como símbolo, es potente. No habla de un mapa que cambia de color de un día para otro. Habla de una fractura emocional que va por dentro y que puede tardar años en convertirse en algo concreto. El tipo de fractura que hace que una parte del país deje de imaginarse compartiendo futuro con la otra. Y aquí entra un elemento clave: el líder como espejo. No como causa única. Como espejo. Es una diferencia enorme. Si el líder fuese la causa, bastaría con quitarlo para arreglarlo todo. Pero si el líder es el espejo, quitarlo no cura nada, solo vuelve a esconder lo que ya estaba ahí. Esa lectura, curiosamente, es la más incómoda para todos los bandos, porque obliga a aceptar que el problema es más profundo que una persona. Ahora, en el plano internacional, aparece otra imagen atribuida a sus visiones: el águila, el oso y el dragón. Tres símbolos fáciles de decodificar incluso sin ser experto: Estados Unidos, Rusia y China. Es un trío que, en 2026, no necesita mucha imaginación para volverse central. La rivalidad tecnológica, la tensión militar latente, la competencia por áreas estratégicas, la presión sobre alianzas y rutas comerciales. Todo eso es real, medible, y por eso el símbolo funciona tan bien. Pero lo interesante no es el símbolo, sino la escena. Cuando se miren a los ojos, el mundo contendrá la respiración. Ese tipo de frase no te está describiendo una guerra asegurada. Te está describiendo un momento de decisión. Un momento en el que lo que se elige no afecta solo a un país, sino al tono de una década entera. Y en los momentos así, el miedo y el orgullo suelen ser consejeros peligrosos. Imagina un escenario simple. No hace falta inventar conspiraciones. Basta con pensar en una cadena de malentendidos. Una provocación en un estrecho. Una maniobra militar interpretada como amenaza. Un ciberataque atribuido sin pruebas concluyentes. Un accidente que ocurre en el lugar equivocado, a la hora equivocada. El problema del mundo actual no es solo la existencia de armas o ejércitos. Es la velocidad con la que la interpretación se vuelve acción. Y cuando eso ocurre, la realidad se adelanta a la reflexión. Por eso, cuando los relatos de Baba Vanga hablan de fuerzas que no son solo políticas, a mí me interesa una interpretación menos fantástica y más inquietante: fuerzas sistémicas. Tecnología acelerada. Información desbordada. Economías interconectadas. Crisis climáticas que multiplican tensiones. Una humanidad con más herramientas que madurez emocional para usarlas. Eso sí parece cósmico. No porque venga del espacio, sino porque es demasiado grande para que un individuo lo controle. Y entonces llegamos al concepto del año de las dos caras, otra idea que reaparece en recopilaciones populares: un año donde los papeles se mezclan, donde salvadores y destructores se confunden, donde el rostro y la máscara se intercambian hasta que nadie sabe cuál es cuál. Aquí, de nuevo, no importa si la frase es literal. Importa si describe una atmósfera.
Porque, seamos honestos, en un mundo polarizado, la misma persona puede ser vista como héroe absoluto y como amenaza absoluta. Y ambas visiones pueden sentirse sinceras. Eso crea un problema psicológico enorme. Si mi héroe es tu villano, cualquier acuerdo parece imposible, porque no se discute sobre medidas, se discute sobre moral. Y cuando una discusión se vuelve moral, cada concesión se vive como rendición. Este clima produce algo aún más peligroso, la normalización de la contradicción. Que alguien diga una cosa y al día siguiente su contrario, y que el público lo celebre igual. Que una noticia se desmienta, y que el desmentido se interprete como prueba de conspiración. Que la evidencia deje de persuadir, porque cada bando tiene su propia forma de invalidarla. La doble cara no sería un truco, sería el estado mental colectivo de una sociedad saturada de estímulos. Y aquí entra una de las partes más inquietantes de todo este relato, la enfermedad de la mente. No como insulto, sino como metáfora de época. Una plaga que no se transmite por el aire, sino por la atención. Una plaga donde la gente deja de pensar con calma y empieza a repetir lo que consume. Donde la identidad se convierte en un paquete de frases, un conjunto de reacciones automáticas. Donde la indignación se vuelve un hábito. ¿Te suena? Porque esto no es ciencia ficción. Vivimos rodeados de algoritmos que recompensan lo que engancha, no lo que ilumina. Y lo que engancha suele ser lo que enfurece, lo que asusta, lo que confirma prejuicios. Si a eso le sumas herramientas capaces de fabricar imágenes, audios o videos convincentes, el resultado es un escenario en el que ya no solo dudas del otro, dudas de tus propios ojos. Ese es el terreno perfecto para que la sociedad se fragmente sin necesidad de una bala. En ese contexto, cualquier líder que provoque emociones fuertes se convierte en un amplificador. No importa si lo hace adrede o no. Se convierte en un centro de gravedad. Y la política deja de ser un debate y pasa a ser una guerra de percepciones. La realidad se vuelve negociable. Y cuando la realidad es negociable, la convivencia se vuelve frágil. Ahora, hay una imagen atribuida a estas visiones que ha dado pie a 1000 interpretaciones: un golpe vendrá del cielo, no será guerra, pero se sentirá como guerra. Aquí es donde muchos se van directos a lo extraordinario: meteoritos, señales extrañas, visitantes. Pero existe una lectura mucho más actual, y por eso, mucho más perturbadora: el cielo como infraestructura. Hoy el cielo está lleno de satélites. Comunicaciones, navegación, observación, seguridad, economía. Buena parte de lo que hace funcionar el mundo depende de cosas que no vemos, pero que orbitan sobre nuestras cabezas. Si algo serio ocurriera ahí arriba, no haría falta declarar una guerra para sentir el temblor. Bastaría con que fallara lo que sostiene la normalidad. Bastaría con que el sistema que da por hecho la conexión, la coordinación y la información quedara dañado. No sería una guerra formal, pero tendría aroma de crisis total. Y fíjate, ese tipo de evento no necesita extraterrestres. Puede ser una colisión, una escalada silenciosa, un accidente técnico, una decisión estratégica disfrazada. Y lo peor es la ambigüedad: si no sabes quién lo hizo, no sabes cómo responder. Si respondes mal, lo empeoras. Si no respondes, pareces débil. La ambigüedad es el veneno perfecto para un mundo armado. Luego está otra idea recurrente: la traición, no del enemigo, sino del propio círculo. Aquí no hace falta profecía. La historia está llena de lealtades que se rompen, de alianzas que se quiebran cuando el coste se vuelve demasiado alto. Pero lo que vuelve inquietante este punto es la consecuencia emocional. En un país polarizado, una traición interna no solo derriba a un líder, derriba la fe de quienes se identificaban con él. Y cuando la fe política se rompe, no se convierte en serenidad, a menudo se convierte en rabia. La rabia, en un entorno de dos realidades, no se dirige a resolver problemas. Se dirige a castigar. Y cuando la política se convierte en castigo, el futuro se vuelve venganza. Ese es el momento en que un país deja de discutir cómo vivir mejor y empieza a discutir quién merece sufrir más. Y no hay profecía más oscura que esa transformación. En algunos relatos atribuidos a la anciana búlgara aparece también una idea de revelaciones, verdades ocultas que salen a la luz, no porque alguien quiera contarlas, sino porque ya no se pueden sostener en secreto. Aquí, otra vez, el mundo actual hace que el símbolo funcione. Vivimos en la era de filtraciones, de documentos desclasificados, de testimonios, de cámaras por todas partes, de información que se copia 1000 veces en segundos.
Lo que antes se podía guardar en una carpeta durante décadas, hoy se vuelve vulnerable. Y sí, hay temas que, durante años, se consideraban ridículos y hoy se debaten en espacios oficiales. No hace falta entrar en afirmaciones imposibles para admitir que el clima cultural ha cambiado. Lo que antes era burla ahora es conversación. Y cuando el clima cambia, salen cosas. A veces cosas reales. A veces narrativas interesadas. Y en ese ruido, el público vuelve a la pregunta más simple y más peligrosa: ¿en qué puedo confiar? Ahí es cuando la profecía deja de ser entretenimiento y se vuelve espejo psicológico. Porque el verdadero poder de estos relatos no está en predecir un evento con fecha y hora. Está en capturar la forma en que una sociedad se siente cuando atraviesa incertidumbre. Y entonces llegamos al núcleo filosófico: libertad versus seguridad. Este punto, si me preguntas, es el más humano de todos. La pregunta no pertenece a un partido ni a un país. Pertenece a cualquier comunidad que se asuste lo suficiente. ¿Cuánta libertad está dispuesta a ceder a cambio de promesas de orden? ¿Cuánto control acepta si cree que así se protege de una amenaza? Lo inquietante es que la respuesta rara vez llega en un solo gran gesto. Llega en pequeños sí. Sí a una medida solo por un tiempo. Sí a una excepción porque la situación lo exige. Sí a una vigilancia porque quien no tiene nada que ocultar no debería temer. Así es como se mueve el límite. No con una cadena gruesa, sino con un hilo que, un día, te das cuenta de que ya no puedes romper. En un 2026 cargado de tensión, cualquier crisis puede ser usada para justificar nuevas renuncias. Y aquí no importa quién gobierne, importa la psicología del miedo. El miedo siempre pide lo mismo: más control, menos duda, menos matiz, más obediencia. Y una sociedad cansada, saturada, enfadada, puede confundir orden con silencio. Si estas ideas realmente estaban en la visión simbólica de aquella mujer, la pregunta no sería ¿acertó?, sino ¿estamos aprendiendo? Porque si una profecía sirve de algo, no debería servir para asustarte y dejarte quieto. Debería servir para despertarte y hacerte más lúcido. Y aquí entra la parte más importante, la que a mí me interesa de verdad en Pisco Misterio: ¿qué haces tú con esto? No con Trump, no con Estados Unidos, no con la geopolítica. Contigo. Con tu manera de consumir información. Con tu capacidad de sostener una conversación sin convertirla en un combate. Con tu habilidad para distinguir entre una emoción auténtica y una emoción fabricada por titulares diseñados para capturar tu atención. Porque si la enfermedad de la mente es real como metáfora de época, la cura no será un líder. Será un hábito. Será volver a entrenar la atención. Será aprender a pausar. Será aceptar que el mundo es complejo y que la complejidad no es debilidad, es realidad. Será recordar que la persona que piensa distinto no siempre es un enemigo, a veces es solo alguien que está atrapado en otra narrativa. Y si hablamos del futuro, hay algo más: el futuro no se construye solo con decisiones gigantes. Se construye con el tipo de persona que decides ser cuando nadie te está aplaudiendo. Se construye con cómo reaccionas cuando te provocan. Con qué compartes. Con qué verificas. Con qué ignoras. Con cómo eliges hablar de los demás cuando no están delante. Ahora bien, no voy a fingir que todo esto es fácil. El mundo no está diseñado para la calma. Está diseñado para la reacción. Y por eso, cualquier año que se parezca a las dos caras es, en realidad, un examen de conciencia. No de ideología, de conciencia. Un examen que pregunta: ¿vas a ser una herramienta del ruido o vas a ser alguien que piensa? Volvamos al inicio. Una anciana en una casa humilde. Una frase sobre un hombre de cabello dorado. Un imperio que se parte. Si esto es mito, el mito es útil porque describe un riesgo real. Si esto es más que mito, entonces el escalofrío es doble. En ambos casos, el mensaje es el mismo: hay épocas en las que la historia acelera, y cuando acelera, la gente suele perder el alma por el camino. Yo no quiero que tú la pierdas. Quiero que mires con ojos abiertos, pero con el corazón firme. Quiero que explores, sí, pero que no te conviertas en prisionero del miedo. Porque el miedo es el negocio más rentable de todos, y siempre encuentra una forma nueva de venderse. Y ahora te pregunto algo, sin dramatismo, sin teatro. ¿Tú también sientes que 2026 tiene una vibración distinta? ¿Sientes que hay decisiones que se están tomando, pequeñas y grandes, que van a definir más de lo que creemos? ¿Sientes que la realidad se ha vuelto más difícil de sostener,
¿Como si el suelo informativo fuera arena? Si has llegado hasta aquí, entonces eres exactamente el tipo de persona que hace falta en tiempos así, alguien que no se conforma con la superficie, alguien que no se deja arrastrar sin mirar. Pero para que este tipo de contenido llegue a más gente que también busca comprender, suscríbete ahora mismo a Pisco Misterios si aún no lo has hecho, dale like a este video para que el algoritmo lo muestre a más personas y déjame un comentario. ¿Crees que estas visiones son solo folclore moderno o crees que, al menos, describen patrones que se repiten? ¿Qué parte de todo esto te inquieta más y por qué? Gracias por acompañarme hasta el final. Recuerda esto, los años no son solo números. A veces son espejos. A veces son puertas. Y a veces son ambos. Mantén la mente despierta, el juicio sereno y el corazón en calma, incluso cuando el mundo parezca una tormenta.